potestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Eclesiastés capítulo 8,
versículo 1. A través de la naturaleza puedes ver ciertos principios de gran importancia para imitar. La sabiduría del hombre, según dice Salomón, es una que ha de iluminar su rostro. ¿Quién como el sabio hace una pregunta? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas hace esta pregunta? Y dice, la sabiduría del hombre iluminará su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Esto es que en el rostro del ser humano puedes ver si él mismo está siendo sabio o no. Su sabiduría se muestra a través de cómo su rostro brilla, cómo su rostro da luz, cómo su rostro ilumina. Esto es el resultado de la aplicación de la buena sabiduría. Y a través de la naturaleza puedes ver varios principios importantes. Lo ves a través del agua, a través del sol, a través de la luna y también a través de la tierra. Estos conceptos de naturaleza te muestran lo grande que puedes ser para iluminar tu rostro y para darle honra y gloria a Dios. Si la sabiduría del hombre es la que lo va a iluminar, la pregunta sería, ¿cómo podemos aplicar nuestra sabiduría a ello? Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que hay varias cosas que podemos comprender en cuanto a la naturaleza. Por ejemplo, una de las cosas impactantes del mundo antiguo es el concepto del movimiento del agua. El agua es bendición, eso lo entendemos todos. Todas las ciudades antiguas se edifican cerca de un lugar donde hay agua, normalmente donde hay ríos. Elgin, el centro, está donde está el río. West Dundee, el centro, está donde está el río. Los ríos y el agua determinaban dónde se iba a edificar. ¿Por qué? Porque sabían que el agua era bendición y necesaria para la sobrevivencia de aquella población. Lo increíble es hacer que el agua llegue a todas las personas posibles. Y esa fue la grande gloria del Imperio Romano. Los romanos eran tan grandes que una de las formas en que te dabas cuenta que alguien era ya y estaba bajo su imperio es que la ciudad, sin importar si estaba en las montañas o sin importar si estaba en los valles o sin importar si estaban en los desiertos, los romanos aseguraban que iban a tener agua. ¿Y cómo lo hacían? A través de los acueductos. Literalmente edificaban un acueducto, o lo que entendemos nosotros como un río. El río es lo que lleva el agua. El acueducto es la forma humana para llevar el agua. El río es la forma divina para llevar el agua. Lo que bendice realmente al pueblo es el agua. Los romanos sabían que el acueducto se construía para que esa locación, esa aldea, ese pueblo nunca le faltase agua. Era una promesa. Si eres parte de nuestro imperio, siempre vas a tener agua. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, si visitas la ciudad de Roma, en cualquier calle, en cualquier manzana, en cualquier lugar tienes llaves de agua corriendo potable, de tal grado que puedes tomar de ellas sin tener que comprar agua. Ese es el objetivo, el agua va a llegar a todos. Bueno, Dios lo hizo de otra manera. Dios lo hizo del concepto de los ríos. Los ríos proveen agua.
Tú lees, por ejemplo, el profeta Isaías 41, 18 al 20 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel, dice ahí, lo creó. O sea, todo esto no es posible sin que Dios abriese los ríos. ¿Qué aprendemos a través de la naturaleza de los ríos? Lo que aprendemos es que Dios muestra su bondad, su generosidad y su misericordia al establecer ríos para que lleguen a todos. ¿Qué nos enseña Dios con los ríos? Que en cuanto a la generosidad y ayudar a los otros, aprendamos a ser como los ríos. Algunos ríos se tienen que edificar como los acueductos, otros son totalmente ¿qué? Naturales. Seamos generosos como los ríos. Piensa en un río. El agua pasa y esa misma agua nunca vuelve a pasar por ese mismo lugar. Por eso los griegos decían, uno se puede bañar en el mismo río, pero nunca se baña en la misma agua. Y esto es algo interesante. Si todo lo que Dios nos da es bendición, seamos como los ríos. Aprendamos a llevar la bendición tal como Dios lo ha hecho a través de los ríos. Si tú lees el Salmista 65, 9 al 10, dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. ¿Con qué? Con el río de Dios. O sea, todo lo que recibes no es para ti. Todo lo que tú recibes va a pasar sobre ti y en ti. Lo que tú eres un río divino, un río de Dios. Algunos somos acueductos. En forma no natural hemos llevado agua a lugares donde no podía llegar el agua. Pero algunos somos ríos. Pero realmente el agua no es de nosotros. El agua es de Dios. Y el agua corre a través de nosotros. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, dice ahí, y la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. ¿Qué es lo bello del estado de Illinois, hermanos? Nunca tenemos que batallar por el concepto del agua. Si tú visitas California en los meses de verano, no te permiten regar tu césped, tu pasto. Está prohibido porque no tienen el agua que tenemos nosotros, hermanos. Nosotros ayer cayó un aguacero y se inundó Bartlett. No hay problema. Hace 2 semanas fuimos al campamento y estaba lleno. No hay problema. Pero los ríos solamente son utilizados para que pase esa bendición. En cuanto a la generosidad y ayudar a otros hermanos, sé como un río. ¿Pero como un río qué? De Dios. ¿Y qué es lo que hace un río? Un río recibe agua del cielo y un río la transporta a través de la gente. Eso es lo que hace. Lo que trae es la bendición del agua a la gente. El agua es la bendición que lleva a la gente. No es el río, es el agua. Aunque sabemos que el río sin agua no existe. Tú y yo somos como ríos, pero no somos presas. La presa retiene el agua. El río deja fluir el agua. Cuando tú dejas fluir el agua a través de tu vida, puedes ayudar a muchísima gente. No tienes que esperar a utilizar el agua de otra presa, ni esperar a utilizar el agua de otro río. En cuanto a la generosidad y ayudar a otros, sé un río, porque es necesario. Cuando esto sucede en la vida de uno, hermanos, tú tienes que entender, no puedes ayudar con lo que no tienes. No puedes despojar tus necesidades para ayudar,
porque tienes que proveer primeramente para los tuyos. El problema es si tienes y no lo haces. Lo que tienes que aprender de los ríos es que cuando se habla de generosidad y de ayudar a otros hermanos, se habla de sé como un río. Deja que el agua fluya sobre ti. Deja que el agua llegue, como leíamos, hermanos, a lugares desiertos. Deja que el agua llegue y edifique cedros y acacias y olivos. La única manera de eso es cuando se refiere a la generosidad, hermanos, sé como un río, da a la gente. Y va a pasar como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. No a la fuerza, hermanos. No importa la cantidad. Lo que importa, hermanos, es la capacidad de quererlo hacer. ¿Sabes cuánta gente se comunicó conmigo? Gente chismosa. Si quieres ayudar, ayudas. Y si no, no ayudas. Porque la ayuda, hermanos, está basada en ¿qué? En que alguien necesita y sabes que no se puede solucionar todo en una semana. Es algo que va a ser ¿qué? Continuo. Cuando se refiere a la compasión y a la gracia, hermanos, porque todos necesitamos eso, hermanos, aprende a ser como el sol. Fíjate que esto es muy interesante, hermanos, en cuanto al sol, porque dice Dios que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y ¿qué? E injustos. ¿Qué implica esto? Que una vez que sale el sol, hermanos, el sol no escatima a quién le va a dar calor. No escatima a quién le va a dar luz. El sol hace lo que tiene que hacer con la gente que lo que tiene que hacer. La compasión, hermanos, es una de las cualidades cristianas más importantes que debemos de tener, al igual la gracia. Si tú ves la Escritura, por ejemplo, en Lamentaciones 3, 22, 23, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Qué indica esto? Que Dios, hermanos, es como el sol. Es bueno con todos. Hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y la única manera que te das cuenta de esto es cuando te das cuenta de que todas las mañanas su misericordia está sobre nosotros. Porque si Dios nos diera conforme lo merecemos, muchos ya no estaríamos vivos. Pero ¿qué sucede? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes que su fidelidad. Así es también el sol. En cuanto a la compasión y la gracia, tenemos que aprender a ser como el sol. Hay veces la gente necesita una luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Jesús mostró ello. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a mostrar compasión. Pudo haber destruido Jerusalén y pudo haber destruido todos los judíos porque lo querían matar. ¿Pero qué mostró? Luz. Dijo él, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Cuando vemos la vida de Jesús, según el Evangelio de Juan 1:14, dice que la vida del unigénito Hijo del Padre estaba lleno de gracia y de compasión y de verdad. Si hablamos de esta gracia y de esta compasión, tenemos que entender, hermanos, que la gente necesita compasión. En cuanto a compasión y gracia, sé como el sol. Puedes tú ayudar a alguien, puedes tú alentar a alguien, puedes tú animar a alguien. Sé como el sol en cuanto a ello. Sé como el río en cuanto a generosidad. Sé como el sol en cuanto a compasión. Pero luego viene otro concepto más grande de la naturaleza, el concepto de la noche. Todos cometemos errores. Y todos tenemos defectos. Por muy perfecta que sea la persona, todos tenemos defectos. Ojalá veamos más las cualidades que los defectos de la gente. Aunque a veces nos enfocamos mucho en los defectos. Pero cuando se trata de ver los defectos de los demás, hermanos, si no hay compasión, no se puede hacer nada. Pero en cuanto a los defectos, y en cuanto a mostrar los defectos de los demás, tal vez aprendamos a ser como la noche. ¿Qué hace la noche, hermanos? Si alguien trata de ver algo en la noche, sabe que no lo puede hacer. No puedes ver.
necesitas una lámpara, necesitas un teléfono. Entre más grande de edad te haces, ahora yo, por ejemplo, yo veo que necesito más luz que antes. ¿Qué sucede? Tú tienes defectos, yo tengo defectos, tus hijos tienen defectos, todos tienen defectos. En cuanto a ocultar los defectos de la gente, sé como la noche. Apaga toda la luz para que no los puedas ver. ¿Por qué? Porque tienes que recordar, como dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. O sea, esto es tan importante, hermanos, porque todos tenemos errores, todos tenemos defectos, a veces tenemos más defectos que cualidades, pero si somos como la noche, ¿qué sucede? No vamos a ver a veces nuestros defectos. Así como Cristo no vio nuestros defectos, porque el único que era sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante a ello fue el Cordero Cristo Jesús. De ahí en fuera tengo entendido que tanto yo como tú, todos tenemos muchos defectos. En cuanto a ocultar los defectos de los demás, aprendamos a hacerlo como lo hizo Cristo. No vio nuestros defectos. No vio nuestros defectos, sino que los vio por alto. Y en este sentido nos cubrió su amor. Cuando veas los defectos de los demás, sé como la noche. Sé como la noche. A veces vemos el defecto de un hermano, de una hermana, de tu cónyuge, de tus hijos, y ponemos una luz y solamente vemos sus defectos, pero no vemos sus cualidades. Esto es un reto, porque lo que está diciendo Dios es, en cuanto a esto, sé como la noche. La pregunta sería, ¿por qué? Porque en ocultar los defectos de los demás, sé como la noche. Pues en la noche hay veces no se puede ver nada. Hay veces nosotros, cuando vemos los defectos de los demás, nos enfocamos tanto en ellos en vez de ser como la noche. En la noche no vemos las cosas y al hacerlo perdonamos. Dice ahí la Escritura, perdonamos no tomando en cuenta los errores de ¿quiénes? De los demás. Sé como la noche. Pero no solamente eso. Tal vez de más importancia es lo siguiente. En el enojo y en la ira, hermanos, ¿cómo puede ser uno? Ser como los muertos. Y un muerto ya no se puede mover. Si tú ves la Escritura, por ejemplo, la Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor. En cuanto al enojo y la ira, aprendamos a ser como los muertos. Un muerto ya nada puede hacer. Así que cuando te llenes de enojo y cuando te llenes de ira, acuérdate de los muertos, aprende a ser como ellos. Y finalmente, hermanos, en cuanto a la modestia y humildad, sé como un río, sé como la luz del sol, sé como la noche, sé como los muertos, pero en cuanto a modestia y humildad, hermanos, sé como la tierra. Sé como la tierra. ¿Qué indica esto? Es el aspecto de no elevarse, de tener los pies sobre la tierra, de nunca sentirse más que los demás. Es uno de los retos más grandes del ser humano, porque el ser humano siempre quiere sentirse más que los demás. Antes del quebrantamiento, dice Salomón, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero fíjate cómo lo dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir los despojos con los soberbios. ¿Qué te está diciendo Salomón? En cuanto a modestia y humildad, sé como la tierra. ¿Por qué? Porque así fue Jesús. Jesús se despojó de sí mismo y vino a la tierra. ¿Por qué tenemos que ser como la tierra? Porque es la forma en vestirnos de humildad, tal como lo dice el apóstol Pedro. Hay un versículo muy bonito, hermanos, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y yo quisiera que lo subrayasen o que lo tuvieran en mente, es un versículo realmente que impacta mucho. Fíjate lo que dice, oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué es lo que es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? Fíjate, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Número 1, que hagamos justicia. Que hagamos justicia. Número 2, que aprendamos a amar la misericordia. Amar misericordia. Y número 3, ser como la tierra. Humíllate. ¿Humillarte ante quién? Ante tu Dios. Es bien complicado, hermanos. Es bien difícil. Es bien difícil, hermanos. Humillarse es uno de los retos más grandes que un hombre puede hacer, o también una mujer. Pero ¿en qué te ayuda a humillarte, hermanos? Te ayuda a entender lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Lo que Dios demanda de ti, lo que Dios declara de ti, lo que Dios pide de ti. ¿Qué pide de ti Dios? Haz justicia, ama la misericordia y humíllate, o sea, sé como la tierra. La tierra, hermanos, tiene un simbolismo muy grande en la Biblia. Nabucodonosor se elevó. Dios utilizó la tierra para humillarlo. Moisés se escondió. Dios utilizó la tierra cuando colocó la zarza ardiente para humillarlo. Yo sé que es bien difícil no elevarnos de la tierra cuando se tiene algo, hermanos. Es difícil cuando somos prósperos. Es difícil cuando tenemos las cosas. Pero lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos, es a humillarnos, porque es algo que a Dios le agrada. Ahora, si hacemos esto, según dice Salomón, esta sabiduría iluminará el rostro del hombre. O sea, ¿qué tan oscura está tu rostro? ¿Qué tan oscura está tu vista? ¿Qué tan oscura está tu vida? Es el resultado de tu sabiduría. Por eso, ¿qué hemos aprendido? En cuanto a generosidad, seamos como, ¿qué, hermanos? Como un río. Dices, ay, hermano, pero yo ni agua tengo. Bueno, Dios aprenderá. Dios permitirá, que alguien sea generoso contigo para que tengas agua. En cuanto a compasión, sé como, ¿qué, hermanos? Como el sol. En cuanto a ocultar los defectos de los demás, sé como, ¿qué, hermanos? Como la noche. Como la noche. En cuanto al enojo y la ira, hazte ¿qué? Hazte el muerto. Ya me imagino muchos hermanos bien muertos en su casa, ¿verdad? Dijo el hermano que no hiciera nada. Pero en cuanto a la soberbia, hermanos, sé como la tierra. Si hacemos estas cosas, nuestro rostro se iluminará. Pero si no las hacemos, la tosquedad de su semblante se mudará. La tosquedad de su semblante se mudará. He aquí la decisión de cada uno, hermanos. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Yo siempre soy muy cuidadoso, hermanos, cuando pedimos ayuda para alguien más. Soy muy cuidadoso, hermanos, porque sé lo que conlleva ello. Pero cuando se pide ayuda, hermanos, se pide ayuda para los que necesitan la ayuda. Seamos como un río. Seamos como un río. No tienes, no te sientas mal. Porque ¿cómo puedes dar si no tienes? Tienes, Dios probará tu corazón. Dice Juan, si tu corazón te reprende, cuanti más Dios. ¿Quieres ser como un río? No solamente quieras ser. Hay veces tiene que edificar el acueducto. Recuerda que lo que uno hace por alguien más, lo que uno siembra, eventualmente lo cosechará. Dicen por ahí, hoy por ti, mañana ¿qué? Mañana por mí. Pero no es querer solamente, es que hacer, deja fluir. Número 2, hermanos. Yo sé que hay problemas en la iglesia, sé que hay hermanos y hermanas que tienen sus choques, sus roces.
Háganse como la noche. No vean sus defectos. Resplandezcan como el sol. Sean compasivos unos con otros. Sean llenos de gracia para que no haya ningún problema. Y finalmente, hermanos, seamos humildes. Como dijo Pablo, asociándoos con los que seamos como la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? No menospreciando a nadie, sino aceptando lo que somos, sobre todo delante de Dios. Y si hacemos esto, el rostro se va ¿qué? A iluminar. Levante la mano, ¿quién está aquí, hermanos? Vamos a cantar un himno entonces de invitación para hacer esta reflexión. Y si Dios te ha hecho comprender lo que espera de ti, pídele a través del canto que te unja. Si hay alguien que está entre nosotros esta mañana y quiere ser bautizado para el perdón de pecados, puede. Recuerde que ese río de agua de vida desciende desde lo alto, desde el trono de Dios. Y en esa agua hay bendición. No solamente perdón de pecados, sino también el don del Espíritu de Dios. Y si crees en Él, de tu interior correrán ríos de agua viva. Cantemos. Oh Señor. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, me salvarás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado. Sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza. Solo a ti es la alabanza, a pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está, en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta,
Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Gracias.